calidad de vida. ¿Qué buscamos con esto? Darle mayor calidad justamente a tu día a día, pero no solamente porque escuches la palabra, sino porque realmente queremos traer temas que te interesan, que le interesan a nuestros oyentes. Arrancamos hablando acerca de la alimentación saludable, un paneo general, comenzamos con la lactancia materna tan importante y nos quedamos allí, los primeros meses de vida, el recién nacido, cuando nosotros comenzamos a existir por nuestros propios medios de alguna manera. Cuando ya somos padres, lo que tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros retoños, por decirlo así también. Todas estas cosas que son muy importantes, que quizás te parece algo trillado, algo de la abuela, algo de que ¿qué me van a enseñar si es todo tan simple? Y cuando te encontrás en el momento vas a descubrir que sabes mucho menos de lo que crees y que quizás por allí se te pueden pasar datos importantes que son rutinarios, que no es nada complicado ni difícil, pero que realmente implican una necesidad de hacer en tiempo y forma. Por eso nos volvemos a detener en los primeros 6 meses de vida, arrancando con un tema principal, los primeros momentos, las primeras horas. ¿Cuánto dicen de nosotros y cuánto marcan en nuestra vida? Cada minuto, cada instante desde el momento que dejamos de estar en el vientre de nuestra madre. Por eso, en nuestro estudio, en la mañana de hoy, tenemos a la doctora pediatra Silvina Urrea, a quien ante todo le decimos buenos días y agradecemos su presencia. Silvina, ¿cómo estás? Muy buenos días, desde ya agradezco la invitación. Bueno, hacíamos una introducción acerca de estos primeros minutos, este primer momento en el que nacemos o nacen nuestros hijos, y que es importante tener en cuenta un montón de cosas, pero nadie mejor que vos, Silvina, para decirnos qué. Exactamente, hay tanto para hablar que vamos a tratar, nos vamos a quedar en la primer consulta. Arrancamos porque es mucho para preguntar y para que la gente vea la importancia de, no es que uno quiera invadir o entrar a preguntar sobre familias y sobre cómo están constituidos y sobre cómo viven en la casa y las enfermedades que traen en las familias. Digamos, no es curiosidad netamente. No es netamente curiosidad, es más, es fundamental para los días y la vida posterior de esa criatura. Bien, ¿en qué ayuda esta información? Por ejemplo, primero vamos a empezar a definir, porque hay que definir muchas cosas. ¿Qué es un recién nacido a término? Cuando a la mamá le dan la fecha de parto, son 40 semanas. Esa es la fecha probable de parto. Pero como medicina no es matemática, no es exacta, no es una ciencia exacta, es biología, en donde la imperfección está permitida y así debe ser, consideramos un recién nacido a término entre las 38 y las 42. Dijimos 40, la fecha que te da el obstetra. Pero cuando puede ser en 38 y 42 y es normal. Llamamos pretérmino cuando nace antes de las 38 semanas. O sea, un bebé que nace a las 37. Que le decimos normalmente prematuro. Es un prematuro. Hay prematuros leves, moderados o extremos. El prematuro de 37 semanas es un prematuro grande, digamos, que le faltó muy poquitito para llegar a su término. Entonces va a tener menos complicaciones que un prematuro extremo. Un prematuro extremo, estamos hablando alrededor de las 28 o 26 semanas de gestación, con un peso muy pequeñito de 500, 600 gramos, medio kilo de carne. Qué poquito. Ese es un problema, pero también tiene sus posibilidades. Para eso existe toda otra ciencia especial, que es la neonatología, y que le da ayuda a ese tipo de nacimientos con complicaciones, digamos. Ese niño va a tener oportunidades, por supuesto no las mismas que el de 37. En medicina nos manejamos mucho con estadística, por eso es una ciencia, y por eso las recomendaciones y las acciones de los médicos están guiadas en base a eso, a estadísticas. El 90% es efectivo, un 20% no es efectivo. Entonces, en base a eso realizamos o no los distintos tratamientos. Vuelvo a decir, no es ciencia exacta. Bien, la idea de esto es siempre generar la duda para la consulta específica de cada caso. Exactamente. Se toma la generalidad para hablar de los temas, pero siempre puede haber cambios y se tiene que adaptar la situación a cada contexto y a cada criatura. A cada criatura. Una cosa entonces hablamos de prematurez y otra cosa es el peso al nacimiento, que es fundamental. Tenemos un niñito con peso normal arriba de 2.500 gramos y tenemos un bajo peso al nacer por debajo de ese peso.
también hay variaciones. Como dijimos, de 500 gramos es un extremo, el extremo de posibilidad de vida. Pero cuando hablamos de un bebé que nace con menos de 1500 gramos, ahí tenemos que abrir mucho el ojito, porque se llama un muy bajo peso, un recién nacido de muy bajo peso. No tiene nada que ver, una cosa es prematurez, que son semanas de gestación, y otra cosa es peso al nacimiento. Bien, un bebé que llega a término en cuanto a semanas de vida o de gestación, pero que llega con un peso muy bajo, inferior, digamos, al 1,5 kilos, como para decirlo más popularmente. ¿Qué situación se puede haber dado para desencadenar en esto? Justamente, eso no es un prematuro porque tiene las semanas, pero es un bebé que nació con muy bajo peso. A eso llamamos retardo del crecimiento intrauterino. Algo le pasó a ese bebé en algún momento de la gestación que frenó el crecimiento, y por eso no nace con el peso adecuado que debe nacer. Los problemas son muchísimos, desde la mamá, enfermedades maternas, diabetes, hipertensión, lupus eritematosos, enfermedades infecciosas que haya cursado en el embarazo y la mamá haya pasado inadvertida y no se haya dado cuenta, lo que en medicina llamamos TORCH, toxoplasmosis, citomegalovirus, un montón de infecciones que pueden afectar y detener el crecimiento de ese bebé, que por eso la mamá tiene tantos análisis en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre de gestación. Y por eso es importante realizárselos. Porque se chequean todas esas enfermedades. Y también es importantísimo el primer control, o sea, los controles del embarazo son fundamentales para la vida posterior del bebé. Así no solo desde cuando nace lo tenemos que cuidar, sino antes también hay que empezar a cuidarlo. Porque, por ejemplo, una ecografía hecha temprana en el primer trimestre, entre las 2 y 14 semanas de vida, nos va a servir mucho, nos va a decir mucho, porque hoy las técnicas por imágenes han evolucionado y vemos muchas cosas, pero no va a ser la misma ecografía que a los 20, 22 semanas, donde ya vemos prácticamente todo el bebé. ¿Por qué digo eso? Porque la organogénesis, el bebé está listo a las 12 semanas. Wow. 12 semanas de embarazo, no creció la panza ni 1 gramo, el útero no salió de la pelvis, ni nos dimos cuenta de que estamos embarazadas, y el bebé está listo. De ahí en más, solo crece en tamaño y madura. Qué increíble. Esas 12 semanas que pasaron inadvertidos, se formó todo: corazón, hígado, riñón, lo que se le ocurra, ojito, pestaña, todo. De ahí en más, crece y madura. Entonces, una ecografía hecha en ese primer periodo nos va a servir más adelante para comparar. Porque a las 20 creció tanto, a las 24 tanto, a las 40 tiene que tener tal tamaño y tal peso. Entonces, si hacemos ecografías posteriores, nos damos cuenta inmediatamente cuando ese bebé se detiene. Y tenemos la obligación de empezar a investigar las causas de la detención. Todavía no nació y ya lo estamos cuidando. Bien. Entre los papás y los médicos. Bien. Tan importante es el peso al nacimiento, porque esos 1500 gramos que hablamos nos acarrea un 50% de mortalidad. Un niño que pesa altísimo. Mucho. Un niño que nace con menos de 1500 gramos tiene un 50% de fallecer y de no sobrevivir, con todo lo que la neonatología hoy aporta. Y también tiene un 50% de ser secuelar. O sea, si sobrevive, pasa bien, tiene altas posibilidades de tener algún tipo de secuela. Generalmente esta probabilidad de secuelas en la sobrevida se da ya sea con bajo peso nacido a término o prematuro. Prematuro. Los dos problemas son importantes: la prematurez extrema y el bajo peso. Por eso lo quise diferenciar bien, para que vean que las dos cosas a veces se conjugan. Un bebé que pesa 500 gramos va a ser un prematuro seguro. Exactamente. Pero no uno así que pese 1500, puede ser un retardo del crecimiento y tener 40 semanas. Entonces se le pasó otras cositas. No es que nació antes, no es que no se terminó de crecer y madurar, sino es que algo interrumpió ese crecimiento. Son dos patologías diferentes. Pero fíjense en la importancia de hacer llegar ese bebé a la edad de gestación adecuada y al peso adecuado. Nos saca un montón de problemas de arriba. Exactamente. A veces nos pasa como mamás, y lo digo en mi caso, que parece algo tan natural, algo tan que viene junto con el envase,
que no nos preocupamos. ¿Qué son? 40, 42. Es más, si me preguntas exactamente en qué semana nacieron mis dos hijos, yo no recuerdo exactamente si fue en la 40, en la 42. Sé que nacieron a término porque fue programado, pero... Y ahí está otro ítem. Cuando preguntamos, y nos sentamos todos, los que saben que son muy preguntanos para estas cosas, ¿nació por parto normal o nació por cesárea? Si nace por parto normal, lo más probable es que haya nacido después de a las 40 semanas o después. Pero si nace por cesárea, desde ya le digo que la obstetra no se va a jugar a que tenga un trabajo de parto y un bebé encajado en el canal de parto para hacer la cesárea, porque va a ser complicado para sacarlo por vía alta. Entonces lo va a adelantar. ¿Cuánto? Esas 2 semanitas. Todas las cesáreas están programadas al límite de las 38 semanas de gestación. Por eso, una pregunta a colación, por eso es tan común que el bebé que nace por cesárea generalmente esté un poquito en observación por la madurez de los pulmones para respirar, porque tiene un ruidito, porque... Y es que ahí entran en juego muchas cosas. Desde la fecha de la última menstruación de la mamá, que es lo que llamaban antes las 9 lunas, porque si cuentan entre 9 lunas son 40 semanas de gestación, son 40 semanas. Miren si sabían, ¿no? No había tanta ciencia. Lo que es la experiencia. Y era término ese bebé. El obstetra adelanta esas 38 semanas, pero si la FUM no es cierta, o sea, la mamá no sabe bien cuándo fue su última menstruación y no se hizo una ecografía en las primeras 12 semanas de embarazo, mal se puede calcular. Siempre decimos que medicina tiene un margen de error. Bien, ahí te hago una pregunta que también nos pasa mucho a las mamás. ¿Cuál es la importancia de esa primera ecografía en la fecha posible de parto? Porque después nunca coinciden con las siguientes. No, esa primera ecografía es crucial, al igual que la fecha de la última menstruación. Si la mamá es regular en su menstruación, la fecha de la última menstruación es palabra mayor. Se va a corroborar con la ecografía hecha entre de las 12 semanas, 12 a 14. 14 es el límite para que no haya error. Dan exactamente lo mismo. Las siguientes son cálculos matemáticos, con márgenes de error cada vez mayor a medida que nos alejamos de ese primer trimestre. Bien, o sea que la que me da la ciencia cierta, digamos, o la fecha más probable es la primera. Es la primera y la fecha de última menstruación de la mamá. Entonces ahí corroboramos. Entonces la obstetra casi con seguridad te marca las 38 semanas para hacer esa cesárea. Pero si esas dos cosas son inciertas, puede ser 37. 37 y media, 36 y media, y nace un prematuro. Bien. No tenemos un recién nacido a término, tenemos un prematuro, que puede tener buen peso, si la nutrición fue bárbara dentro de la panza de la mamá, o puede tener un bajo peso. Con lo que dijimos ya de la diferencia, tanto prematuro como bajo peso, tiene sus inconvenientes. Es un bebé que le va a costar más toda la adaptación.